Mi gente, gracias por mantener la sintonía en Despierta con CDN. Ahora es el momento de conversar con nuestro entrevistado del día de hoy, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols, que tiene detalles que ofrecernos del evento de ayer. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, ustedes saben que estaba pautado para ayer, domingo 9, la elección de los titulares de las secretarías. El partido tiene 3 secretariados. El de Relación Partido-Sociedad, que es donde está, por ejemplo, Juventud, Mujeres, etcétera, los gremios. El de Políticas Públicas, que en alguna ocasión le llamábamos científico-técnico también, que es como el Gabinete de las Sombras, son los mismos ministerios que hay en el Estado y es quien debe supervisar las políticas públicas y la efectividad de las políticas públicas. Y el orgánico, que es el funcionamiento del partido, electoral, organización, etcétera. Entonces, ayer se seleccionaron los titulares, muy exitoso el proceso, la participación masiva de los militantes de la membresía del Comité Central. El Comité Central del partido tiene 1.600 miembros y participaron 1.300 algo, incluyendo los del exterior, que participaron virtualmente 80 de 81 de los miembros del Comité Central del exterior. O sea, que en términos de participación, en términos de organización y en términos de los resultados, fue un proceso ejemplar. Y quiero también reconocer y felicitar a la comisión organizadora que la coordina la compañera Cristina Lizardo. ¿Ustedes pueden decir, Johnny, que después de este proceso, bueno, tú que estás dentro de toda la dinámica partidaria, ¿qué significa puertas hacia afuera del partido, lo que ha ocurrido? Me refiero a los liderazgos. Vemos algunos nuevos dirigentes y otros que se han mantenido en el partido desde hace mucho tiempo. O sea, ¿cuál es la intención más allá de cambiar puertas afuera del PLD? Digo, una persona que no pertenece al partido y que dice, ok, ¿cómo yo leo eso? ¿El PLD cambió? ¿El PLD está más en su centro? ¿Se mueve más hacia las ideas pragmáticas? ¿Cómo lo podemos leer? Bueno, yo entiendo que el partido, desde el 9º Congreso, que fue cuando salimos del gobierno en el año 2020, ha iniciado una serie de transformaciones paulatinas que nos pongan en el espectro político como un partido opositor. Perder las elecciones no es suficiente. Hubo críticas en el medio del Congreso hechas por el mismo presidente del partido, en el sentido de que nos faltaba el tono de partido opositor. Y esto pues va en la misma dirección de hacer esa transformación en la cultura y en la estructura para continuar asumiendo el rol de partido opositor. Yo pienso que eso ha comenzado ya desde el año pasado. Hay una dinámica, sobre todo del Secretariado de Políticas Públicas, que nos permite mantenernos dándole seguimiento a la agenda pública, y ese tal vez el trabajo más importante que tenemos que hacer, acompañar al pueblo dominicano en sus preocupaciones. Porque un error que se comete desde la actividad política es que los políticos normalmente hablamos mucho de los problemas que tenemos nosotros, de las miradas que tenemos nosotros, de nuestros asuntos internos, y nos referimos en pocas ocasiones a los problemas que afectan a los ciudadanos. Entonces, esa es la tarea que tenemos por delante, y esta elección pues contribuye. El partido va a continuar teniendo procesos internos, luego viene la elección de los presidentes municipales y provinciales, la elección de los comités intermedios, pero eso tiene que ir junto con la tarea de partido opositor. Las dos cosas tienen que ir caminando de manera concomitante, y yo creo que esto nos permite cerrar un ciclo, un aspecto importante del Congreso, que tiene que ver con la elección de la parte ejecutiva del partido. La dirección, el comité central, el comité político, los titulares de secretaría, ya ha concluido ese ciclo. Estaba mirando, tú hablabas de 3 secretariados grandes, pero sin embargo en la nota de prensa o en la publicación, por ejemplo, del Diario Libre señala que fueron 41 nuevos titulares de secretaría, incluso el amigo Sánchez Roa fue electo en el tema agropecuario. Entonces, yo sé que es un tema muy interno del partido, pero para que si nos pudiera explicar esa arquitectura, como esta, tenemos 3 y luego jerárquicos debajo, y cómo funciona eso. ¿Cómo funcionaría, para conectar con la misma pregunta de Catherine, cómo funcionaría eso en el pimponeo, en la reactividad, en el gabinete de la sombra del gobierno? Ok, bueno, como son 3 secretariados, cada secretariado agrupa un conjunto de secretarías. El secretariado orgánico lo dirige el secretario general, que es mi responsabilidad, y tiene que ver con el core, como el funcionamiento de la organización. El secretariado de Políticas Públicas, el que incluye la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación Superior, la Secretaría de Asuntos Agropecuarios,
Fíjese que hay una de organizaciones campesinas, pero esa está en relación partido-sociedad, porque tiene una vocación más gremialista, más sindical. Y la de políticas públicas, igual que hay una de educación y una de asuntos magisteriales. Una tiene una vocación gremial y otra una vocación de políticas públicas. Entonces, el Secretariado de Políticas Públicas lo coordina la vicepresidenta del partido, Soraima Cuello. Entonces, ya ese secretariado tiene todas las semanas, sin falta, desde noviembre, reuniéndose. Te dirán, bueno, pero los titulares lo eligieron ahora, pero habían titulares. Claro, Entonces, los que estaban. Sí, se continúa el trabajo. De cara a la respuesta que el partido tiene que darle al discurso del presidente de la República el 27 de febrero. Ya esa tarea está bastante adelantada. O sea, el partido hace tiempo que viene trabajando en la evaluación concreta del desempeño de cada institución pública. O sea, ya ustedes saben lo que el presidente va a decir. No sabemos lo que va a decir, pero sabemos lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Ok. Entonces, ya nosotros tenemos un balance. O sea, hemos hecho una evaluación preliminar. Y ya cuando el presidente hace el discurso, nosotros también tenemos un diagnóstico del desempeño del gobierno y lo que hacemos es ajustar nuestro discurso. Hay un equipo de fast-checking, o sea, de chequeo rápido, que mientras porque es importante la pregunta, porque la vez anterior nosotros respondimos con 1 o 2 horas de diferencia. Correcto. Y dijeron, "Vean, ¿qué tan rápido ustedes pueden reaccionar al discurso?". Es por eso. Entonces hay un equipo de chequeo rápido que comienza a ajustar el discurso en función de lo que el presidente ha dicho, a notar inconsistencias, a notar promesas que se han hecho anteriormente y no se hayan cumplido, y así el partido prepara su respuesta. El equipo técnico del partido ha estado trabajando. Esa es la tarea del Secretariado Científico Técnico y al mismo, de Políticas Públicas, al mismo tiempo hacer propuestas. Fíjense que con la crítica que nosotros hicimos con respecto al manejo que se le dio a llamada visita navideña, al bono navideño, que además la habíamos hecho en el mismo diciembre, y luego las repetimos en enero con la información que nos sirvió el gobierno a través del libre acceso a la información pública. Nosotros también hicimos 3 propuestas y dijimos, aquí hay que hacer una auditoría, hay que regresar a utilizar el SIUBEN, que es el mecanismo idóneo para ir en auxilio de las personas que están en condición de vulnerabilidad, y deberíamos tener una ley especial. O sea, esa tarea de hacemos las críticas, pero también hacemos la propuesta, el cómo debe ser, eso lo hace el Secretariado de Políticas Públicas. Bueno, con ese monitoreo los escucharemos hoy hablando de tierra rara, porque es un tema que está en la agenda. Sí. Y ahí, así es que se construye oposición, que es lo que tú has estado diciendo. Pero mi pregunta va en cuándo termina el proceso. Tú dices que ustedes están haciendo oposición y que llevan las dos cosas a la par, el proceso del Congreso, pero mencionaste algunas instancias que hay que elegir. ¿Cuándo termina propiamente el Congreso? Y que sería el momento que el PLD comenzaría a hacer una oposición estructurada, vamos a decirle así. No, el PLD tiene que hacer una oposición estructurada y la está haciendo desde diciembre. Nosotros no podemos permitirnos acabar algo para comenzar otra cosa. ¿Cuándo termina el proceso? No termina, porque no termina nunca. Ningún partido termina de elegir nunca. Cuando acabe el proceso de selección de los presidentes orgánicos, ya vamos a estar en el año preelectoral y vamos a comenzar a elegir los candidatos a las diferentes posiciones. O sea, hay que elegir los candidatos a alcalde, hay que elegir los candidatos a diputados, hay que elegir los candidatos a regidores. Esos son procesos, eso va a correr siempre. Y un partido que tiene democracia interna tiene que comprender eso. Tiene que practicarla. Ahora, lo que usted no puede detener la organización esperando que haga una cosa para comenzarse la otra. El trabajo de oposición se tiene que hacer todos los días. El trabajo de voz, hoy nuestros voceros están en los medios de comunicación, hablando del resultado del proceso de ayer, pero también hablando de las deficiencias que tiene el gobierno y de los retrocesos que ha habido en términos de políticas públicas. Y esa es la tarea del partido. Johnny, a pesar de todos los esfuerzos que ustedes están haciendo por organizar el partido, estos ejercicios de democracia interna, siguen saliendo dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y no se observa una expectativa de crecimiento de la organización. ¿Qué les hace falta y cómo ustedes visualizan para poder, vamos a decir, capitalizar todo lo que están haciendo y que eso se manifieste en un crecimiento y mejora de su posicionamiento electoral? Sobre todo, exactamente, un crecimiento frente al electorado. Porque una cosa es la estructura y otra cosa es la simpatía electoral del partido. Y tal vez la pregunta tuya va más en la dirección de lo segundo, de la simpatía y el posicionamiento electoral del partido. Y eso está muy relacionado con la capacidad que tenga el partido de hablar, de poner en su lenguaje, en su discurso, los problemas de la población.
Esa es la tarea fundamental y es la tarea que estamos asumiendo. Con respecto a los dirigentes, el PLD sigue siendo el partido con más estructura. O sea, nuestro problema no es de estructura, porque donde quiera que nosotros vamos, en cualquier municipio, en cualquier provincia, el PLD tiene una estructura, tiene un equipo de trabajo, tiene gente con experiencia, no solamente en la gestión pública, sino también en el liderazgo electoral. Ahora, nosotros lo que tenemos que comenzar a hablar de los problemas que tiene la gente, del problema de la tarifa eléctrica, del retroceso que ha habido en términos del servicio eléctrico, un 40% de pérdidas, algo inusitado. Nosotros dejamos resuelto un problema de 200 años, desde la fundación de la República, de 100 años. El problema eléctrico aquí en República Dominicana, nosotros dejamos todos los circuitos en 24 horas, la mayoría de ellos, el servicio eléctrico estable, barato, económico, y ahora mismo Punta Catalina fue una hechura de nuestro gobierno y se satanizó desde la oposición. El partido que gobierna hoy dijo que eso era el cuerpo del delito, se le dijo a la población eso. Punta Catalina hoy se pagó, y si no fuera por Punta Catalina, no fueran 5 las horas de apagones que se le están sirviendo a la población, fueran más. Entonces, tal vez esos son los temas que nosotros tenemos que abordar y son los temas que estamos abordando. Jenny, en ocasión de la celebración del pasado congreso de ustedes, en esos días previos, no puedo precisar quién, pero se señaló en algún momento que en ocasión del 9º congreso, que se ponía como crítica, no se había puesto sobre la mesa desde la alta instancia partidaria el informe de autocrítica del proceso del 2020. Me imagino que es un documento interno, evidentemente, pero te pregunto, en esta ocasión, a raíz del 10º Congreso, que todavía no ha finalizado, se hizo un diagnóstico interno, más allá de, ustedes están evaluando el gobierno, pero ¿se evaluaron ustedes también el desempeño? ¿Pudieron analizar qué pasó en el 2024 y cómo proyectarlo hacia adelante? ¿O es un documento interno? No, hay una, primero con respecto al documento del 9º Congreso, hay una... hubo una comisión del comité político que era la llamada Comisión de Estrategia y discutieron el documento, lo revisaron. No es un documento publicable porque el propósito es hacer ajustes y ahí los compañeros dicen lo que entienden que está mal y lo que entienden que el partido debe mejorar. Y ahora hubo la misma evaluación con respecto a los resultados electorales. Fue una evaluación mucho más ligera que la otra vez. Pero no significa tampoco que no tengamos que poner atención. Hay, como se dice, pain points, hay puntos de dolor, de pena de la militancia del partido a los que hay que atender. Yo le puedo citar algunos, por ejemplo, se habló del tema de la presencia de la organización en el territorio. Tiene que ver eso con los locales, algo físico, tangible, pero también con aspectos culturales. ¿Por qué nosotros no hacemos una posición más enérgica? ¿Y cómo hacemos esa posición desde el territorio? O sea, cómo la militancia comienza a decir lo que está... Y se ha comenzado a hacer. Fue el PLD que denunció lo que estaba sucediendo con la cueva de Pomier y se hizo en San Cristóbal. La militancia del partido en La Vega fue la que se paró de pie y comenzó a denunciar lo que estaba ocurriendo con la alcaldía. O sea, hemos ido haciendo esos ajustes. Johnny, quiero preguntarte sobre este trabajo de investigación que ustedes están realizando y que de una manera u otra sirve como esta suerte de gabinete sombra, algo que también hacía el PRM cuando era partido opositor y que, bueno, al parecer le dio resultados, además de otras cosas que ocurrieron para el proceso de elección del año 16. El tema de la USAID ha generado muchas críticas. Iván Lorenzo, incluso, que es vicepresidente de su partido, hablaba de una cantidad importante de recursos que se habrían destinado en el país para el tema del desarrollo penitenciario. ¿Está el Partido de la Liberación Dominicana haciendo un trabajo de seguimiento sobre el proceso de auditoría de los fondos de USAID para llevar adelante algún tipo de solicitud de investigación más profunda? Sí, bueno, uno se siente... Primero hay que felicitar al presidente Trump por la valentía que ha tenido de hacer público el mal uso, el mal destino que se le pudo haber dado a esos fondos, que son fondos para ayuda. Y uno lamenta que aquí se haya utilizado con fines políticos y sobre todo para desacreditar al PLD, porque esa es la verdad. No significa que el PLD no tenga muchas cosas que mejorar o no las tuviera, pero no se debió destinar esa cantidad de recursos a desacreditar un partido, porque eso fue lo que ocurrió. Y sí, hay una parte del equipo técnico que le está dando seguimiento al tema, con mucho cuidado también, porque Estados Unidos es un socio de nuestro país, el segundo socio comercial más importante. Nosotros tenemos relaciones históricas tradicionales muy buenas con los Estados Unidos de toda la vida y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Pero lo lamentable es el doble rasero con el que algunas personas miden las actuaciones de un partido o de otro.
como la coherencia a veces los traiciona. Eso sí es lamentable. Y la población sabrá evaluar eso en su momento. Pero ¿no debería el Partido de la Liberación Dominicana, que se siente agraviado por la acción de un grupo de personas en virtud de que les habrían financiado a través de fondos de la USAID, solicitar una investigación más profunda o hacer una investigación propia, precisamente para dejar de caer en el terreno de la especulación y empezar a hablar sobre el terreno de las cosas reales? Estamos haciendo una investigación propia. ¿Cuándo vamos a tener resultados de eso, Johnny? En unas semanas. Pero ahora mismo nosotros estamos más concentrados porque es un problema para nosotros. Y también para la gente, es bueno que la gente sepa. Claro. Digamos que para la verdad histórica. Sí, claro. Pero, perdón, porque aquí se suspendieron unas elecciones también, que fueron las elecciones de febrero. Y al PLD se le acusó y el PLD fue víctima de ese proceso. O sea, nosotros teníamos las elecciones de febrero municipales ganadas y las perdimos porque se suspendieron. Y se tuvieron que hacer en marzo. Y toda esa campaña afectó mucho al PLD. Pero igual nosotros ahora mismo estamos más concentrados en las respuestas que tenemos que dar el 27 de febrero que en lo demás. Lo demás puede esperar. Nosotros sí vamos a dar una respuesta muy contundente como partido al informe que tiene que rendir el presidente ante la Asamblea. Johnny, la pregunta de Yanesi es que el PLD como que todavía no arranca. Digo, no son esos términos. Y sin embargo se le sigue saliendo gente. Ayer Leonel estuvo por Higüey y juramentó un exdiputado, apellido Campo Ventura, una cosa así, y varios miembros del PLD, aunque nada más se menciona al exdiputado. Parece que hay una sangría. ¿Cómo es el asunto? Juan Julio había renunciado del partido el año pasado, aproximadamente en julio. No sé por qué lo juramentaron ahora, el día de ayer, pero hace muchos meses ya de eso. Bueno, y no solamente lo juramentaron, sino que Leonel en su discurso dijo que están volviendo esa gente que siempre han sido leonelistas. Dejó entrever como... Tenía su surrapa lo que él dijo. No dijo que un miembro que renunció en julio del año pasado, sino como que están como volviendo que siempre gente. ha estado con él. Sí, bueno, yo creo que tampoco nos preocupa mucho. Nosotros no tenemos una competencia con otras organizaciones de la oposición. ¿Y a cuántos más ustedes advirtieron que el juramento? Porque dice varios. Bueno, nosotros lo que le puedo decir es que en el Comité Central de la Altagracia tiene 29 miembros y habían 26 en la asamblea de ayer, en el proceso electoral de ayer. El PLD es un partido de organismo y tiene una militancia muy formidable, muy buena. En la Altagracia también, tiene dirigentes históricos. Yo no quisiera referirme al tema de las juramentaciones, porque igual nosotros podemos juramentar. Lo que pasa es que el PLD es un poco más delicado a la hora de decir que alguien va a entrar a la fila del partido, sobre todo si alguien que se ha ido. Pero no significa que no tengamos peticiones. Es algo que nosotros vamos a evaluar y lo vamos a hacer en su momento también. ¿Ustedes tienen peticiones de gente que quiere volver al PLD que están en otras organizaciones? Claro que sí. Muchas. Sí, suficientes. Pero sería bueno que quizás la den a conocer porque les hace falta para un tema de percepción, eso los ayudaría un poco. Digo yo, Johnny, que es un tema de delicadeza. Opinando. La vamos a dar a conocer, no se apure. Ajá, gente que quiere volver. Sí. ¿De la Fuerza del Pueblo? De otras organizaciones. Pero de la Fuerza del Pueblo, que se ha nutrido mucho de ustedes. Sí, de otras organizaciones, ¿no? Nosotros no andamos en competencia con otros partidos porque, mire, yo le voy a decir algo. A veces uno se preocupa mucho por sacar un dirigente de otro partido o se preocupa por sacar dirigente del PLD. Eso no funciona y no es suficiente para ganar. Usted tiene que conectarse con la gente, usted tiene que hacer un trabajo en las comunidades. Y en muchas ocasiones se trata incluso de renovar liderazgos, no de reciclar liderazgos. Nosotros, por ejemplo, tuvimos muy buen desempeño con jóvenes como Yuri, como Charlene, y eso son formados por nosotros mismos. O sea, los partidos también tienen que formar su propia cantera de liderazgo, su propia escuela de liderazgo, no reciclarse. El tema de las candidaturas independientes está en la agenda, sigue siendo un tema que preocupa, que está ahí, que está latente. Recientemente estuvo aquí José Dantes y su planteamiento fue como que el Tribunal Constitucional pueda revisar la sentencia. Hemos visto otros actores del sistema pronunciarse en ese mismo sentido. ¿Es una decisión del partido impulsar por esa vía, que esa sea la solución a la sentencia de las candidaturas independientes? Primero, todos los partidos estamos de acuerdo con que eso tiene que ser regulado.
O sea, todo el que participa en la actividad política está sujeto a que ausculten, que revisen los fondos que recibe y el uso que le da a esos fondos. Está sujeto a unas reglas democráticas para su propia elección, incluso para su preselección. O sea, nosotros tenemos que hacer primaria para escoger. Y segundo, los partidos, mal o bien, son un primer filtro. Por lo tanto, son una barrera para la posible infiltración de la delincuencia, del crimen organizado. Entonces, nosotros como partido, temprano, el año pasado, habíamos fijado posición al respecto y habíamos dicho que esa sentencia pudiera afectar la calidad de la representación en la República Dominicana y permitir la infiltración del tráfico, del narcotráfico. Y pusimos ejemplos, dijimos, nuestro país es media isla, ¿verdad?, costero. Nosotros tenemos ciudades en la provincia del Ceibo, en la provincia de Barahona, como Enriquillo, que están en las playas. Imagínense que el narcotráfico quiera cogerse alcaldías. Eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, ¿cómo se va a supervisar el financiamiento de las ONGs, organizaciones no gubernamentales, que en muchas ocasiones reciben fondos públicos y se le pueda permitir proponer candidatos o promover candidatos a cualquier nivel? Y sobre todo, ¿serían ONGs o ya serían partidos? Entonces tendríamos dos clases de partidos, unos que están regulados y unos que no están regulados, que no tienen que cumplir con ninguna regulación. Claro. Todo eso nosotros lo fuimos señalando y además hemos conversado con los demás partidos. Yo creo que hay consenso al respecto de los peligros que hay alrededor de las candidaturas independientes y en definitiva tampoco estamos en contra de que existan, porque fueron los partidos políticos que hicieron la ley de partido y la ley de régimen electoral que consignaba la posibilidad de esa candidatura, sino que existan reglas claras sobre cómo se van a implementar las candidaturas independientes. Y hay, vamos a decir, algunas propuestas, la Junta Central Electoral ha dicho que va a someter al Congreso una propuesta para la regulación, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar ahí, vamos a apoyar. Digamos que estamos en esta discusión. ¿Para cuándo está previsto eso, doña Néstor? Desde que inicie la legislatura. Bien, Mira, gracias. un dato. Ayer en las elecciones de Ecuador habían 16 candidatos. Lo vi. 16. Y, hubo uno que sacó 0.02%. Y, Pero el igual candidato. que aquí, hubo uno que sacó cabeza, que tú dijiste que sacó un 5%, pero todo el mundo sabía que el voto se iba a concentrar casi el 98% en dos candidaturas. Claro. Entonces ponga la atención a 16 candidatos De acuerdo. y qué representaban. Sí. Que se pueda usar un escenario similar aquí. No, el peligro de la fragmentación, pero que no es solamente por la cantidad de candidatos, sino porque el electorado Claro. se dispersa totalmente y la capacidad que tenemos para escoger se limita. O sea, usted tiene muchas dificultades para poder seleccionar. Y eso, usted dirá, bueno, nosotros tenemos mecanismos para resolverlo a nivel presidencial, porque ponemos primera vuelta, segunda vuelta, y a nivel de una alcaldía, a nivel de una Ahí que está, senaduría. ahí que Ahí está. se complica mucho. Pero se mira- complica y además, si 100 personas quieren ser candidato independiente en un territorio, ¿cómo vamos a organizar esa boleta? Oiga, Johnny, Claro. las elecciones de ayer No va a ser también, una sábana, va a también ser- eran parlamentarias y municipales, Claro. era todos los niveles. Hay que Sí, ver sí. cómo quedó. No, y los resultados han Eran sido... cuatrenios que estaban. Sí, o sea, es peligroso, esa dispersión y esa fragmentación de la actividad política es peligrosa. Y por eso se le da paso muchas veces a la individualización, o sea, se comienzan a volver más importantes los individuos que las organizaciones. Bueno. Y eso también tiene sus peligros, o sea, la sociedad ha podido avanzar por la capacidad que tenemos de colaborar, de ponernos de acuerdo, de organizarnos. Gracias, John. A la pausa.